Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en la fe. Soy su servidor, Padre Jorge Robles. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Bendita Eucaristía Radio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Híjole, está bueno este tema de hoy. Lo estuve leyendo y es algo muy fuerte, especialmente para los no católicos o los que pertenecen a otra denominación. Mi intención no es hacer ningún debate, es simplemente compartir con ustedes lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña. Si usted no le interesa conocer sobre la Iglesia Católica, scroll up, pues le puede dar para adelante. Siga buscando algo de su interés, algo que le agrade. Si usted quiere saber cuáles son los orígenes de la Iglesia Católica, este es el lugar. No es un lugar de debate, le digo, simplemente es algo que comparto yo todos los martes cuando yo transmito. Es acerca de la Iglesia Católica y lo que nos enseña nuestra Madre, la Iglesia. En este caso es a través del catecismo. Ya vamos un poquito avanzados. Estamos en la parte del catecismo donde se habla en el credo, donde se habla, creo, en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Ya hablamos de la unicidad, ya hablamos de la santidad de la Iglesia, ya hablamos del sentido católico y universal, y ahora vamos a hablar de que la Iglesia es apostólica. Y considerar a la Iglesia el título de apostólica no solamente como un título allá del primer siglo, desde los primeros siglos que se le dio el sentido de apostolicidad, de ser apostólica. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice el catecismo y en base a esto pues vamos a hacer una pequeña reflexión. Ya estamos en los numerales 857, por allá, y luego ya después de esto, pues ya se concluye con el sentido de lo que es la Iglesia. Y pasaríamos después, en otra sección, a hablar sobre el laico, sobre las personas laico común, las personas comunes. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el sentido del sentido apostólico. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Y esto en un triple sentido. Miren, cuando Jesús vino al mundo, en una ocasión yo leí un libro que decía, ¿por qué siendo Jesús Dios y tan inteligente, por qué Jesús no se quedó otros, no sé, unos 5, 10 años más? Creemos que Jesús se quedó 3 años en su ministerio. Vivió 33 años, murió a los 33 años, pero su vida apostólica fueron muy poquitos años, 3 años. Y en ese libro se cuestionaba, ¿por qué no duraría Jesús unos 10, no sé? Pues él era el dueño de la vida y él podía decidir cuándo darla y cuándo no darla. Así es de que él mismo pudo haber dicho, me voy a quedar otros 10 añitos más. Creo que mis apóstoles o a los que yo estoy preparando, creo que no están listos. ¿Por qué? Porque Jesús, nada más 3 años. Y luego también se limitó allí nada más en el territorio de Israel, básicamente en un territorio muy pequeño. Quienes conozcan el país de Israel sabrán que en unas 3 horas lo recorre de lado a lado. Es un país muy pequeño y no se de norte a sur y no se diga de este a oeste, es mucho más pequeño. Tal vez en 1 hora se lo avienta en un auto, por supuesto. Pero es un territorio básicamente muy pequeño. ¿Por qué no se expandió Jesús y dijo, pues vámonos a Roma, pues vámonos para allá, vamos a otros países? ¿Por qué se limitó? Pues precisamente por lo que les voy a contar ahorita. Jesús dejó a unos apóstoles que aunque no estaban del todo preparados, concluida la situación, pero Jesús tenía un plan. El plan era el envío del Espíritu Santo y ahí se completaría la obra, se graduarían los apóstoles, por así decir. La graduación de toda esta escuela cristiana es con la venida del Espíritu Santo, el sello de esta pertenencia a Jesús.
y a su escuela. Pues el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles. La iglesia naciente fue una iglesia que Jesús escogió, unas personas que Jesús eligió. Apóstoles. Apóstol significa enviado. Así es de que Jesús eligió algunos de los pueblos cercanos donde él hacía su misión y después les envió como apóstoles, o sea, en los enviados. Y pues de eso vamos a hablar. La iglesia es apostólica porque fue fundada en unas personas que él escogió y que él envió. Él envió. Y vamos a verlo esto desde lo que nos enseña el catecismo y lo que nos enseña la palabra de Dios. Aquí en el catecismo se encuentra el magisterio de la iglesia y también se encuentra mucho la palabra de Dios. Porque es uno solo. Es uno solo, es una inspiración, lo que es la tradición, el magisterio de la iglesia y la palabra de Dios. Es uno solo, no lo podemos separar ni dividir. Es correlativo, es necesario. Es necesario, los tres son necesarios. Pero bueno, el catecismo nos dice lo siguiente. Dice que la iglesia apostólica está fundada sobre los apóstoles y en un triple sentido. ¿Cuál es ese triple sentido? Primero, fue y sigue siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles, como dice la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20, o en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice que son testigos elegidos y enviados en misión por Cristo mismo. Ese es el primero. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles. El segundo, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la iglesia conserva y transmite la enseñanza. Hechos 2:42. Ese es el depósito, el buen depósito, las palabras saludables oídas a los apóstoles. Entonces, fundada en los apóstoles y ayudada o auxiliada por el Espíritu Santo. Y el tercero sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo. Como dice Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, por medio de sus sucesores, en el pastoreo, en el colegio de los obispos, asistidos por los presbíteros, en unión con el sucesor de Pedro como sumo pastor de la iglesia. Y esto se los voy a comprobar en un momentito más. Todo esto que mencionamos se los voy a comprobar con la palabra de Dios y lo que nos enseña aquí el magisterio. Porque tú, pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que lo proteges y lo guardas. Esto está tomado del misal romano en el prefacio de los apóstoles, el número 1. Dice, muy bonito, dice, porque tú, pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que lo proteges y lo guardas sin cesar por medio de los apóstoles, de suerte que está gobernado por aquellos mismos que enviaste como pastores en representación de tu Hijo y que continúa haciendo las veces de ese amor entrañable del pastor. Es un prefacio muy hermoso y poderoso. Pues este sentido, la triple dimensión de la apostolicidad, este numeral es clave porque define por qué la iglesia es apostólica. Este numeral define por qué la iglesia es apostólica. No es un solo título histórico, sino una realidad viva que funciona en estos tres niveles que mencionamos. Y voy a explicar. El primer nivel es fundada sobre los apóstoles. La iglesia no fue una idea inventada por hombres. Cristo la constituyó sobre personas reales como Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, todos los apóstoles, Judas Tadeo, Judas Iscariote pues se colgó, pero luego lo sucedió Matías en un evento que se realizó, y sucedió a Judas, y bueno, ahí están los 12 apóstoles. Ellos son los cimientos invisibles pero sólidos que sostienen todo el edificio de la fe. En el segundo aspecto, la dimensión es guarda la enseñanza de los apóstoles. No se trata de conservar documentos antiguos como un museo, sino de custodiar una doctrina viva que viene
directamente de la predicación original de los apóstoles, y que el Espíritu Santo ayuda a no deformar con el tiempo. A veces en algunas denominaciones dicen que la Iglesia Católica perdió el sentido, que perdió la dirección, y no, seguimos con nuestra liturgia, tenemos todo lo que desde antiguo se ha predicado, tenemos los sacramentos desde un principio, desde la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios completa, todos los libros completa, 73 libros. La iglesia por más de 1500 años tuvo esos libros, y de repente llegó alguien, se le ocurrió decir a una persona, se le ocurrió decir estos libros no, y los sacó, creo que fueron 7 libros, sacó los libros que le llamamos deuterocanónicos, ellos les llaman apócrifos, pero se le ocurrió sacarlos por ideas personales, por convicción personal, pero no fue la iglesia la que determinó. Siempre la iglesia ha determinado cuáles son los libros inspirados, desde el Papa Dámaso en el siglo IV hasta en el Concilio de Trento, donde canónicamente se estableció, estos son los libros inspirados. La misma iglesia que ya desde el siglo III se habían puesto todos los libros que debían de ser, y todos esos libros, sin falta, los mismos libros en el siglo XVI, se vuelven a reafirmar. Estos son los libros canónicos. La iglesia misma, la que nos dio la Biblia, la misma iglesia determina bajo el canon, bajo concilio y en un canon, que estos son los libros inspirados. Pues no puede llegar un hombre y decir estos no. Al ratito va a llegar otro hombre y va a decir estos tampoco. Pues porque a él se le ocurra, no van a ser inspirados. La iglesia que los dio, la iglesia que a través de los cuales el Espíritu Santo inspiró, es la misma iglesia que determina, y la misma iglesia que tiene la capacidad de interpretar. Es un rollo con todo esto. No puede venir alguien nomás y decir así. Es peligroso. Pues el Espíritu Santo que se derramó en los apóstoles, ese mismo Espíritu Santo ha estado guardando para que se conserve la tradición, se conserve la palabra de Dios y se conserven las enseñanzas de la iglesia, desde la iglesia primitiva. Claro, ha ido desarrollándose a lo largo de los siglos en la cuestión de la liturgia, pero lo fundamental, el pan de vida, los sacramentos, todo allí está. Lo esencial, todo allí está. Y por último, pues es dirigida por los sucesores de los apóstoles. Fíjense aquí, esto es muy importante para que reafirmemos los que somos católicos de por qué nuestra iglesia es apostólica y tengamos la certeza de que es la iglesia verdadera que Cristo fundó. Y para los que no son y no pertenecen a la iglesia católica, o tienen dudas o no pertenecen a nada, pues pongan atención, porque les voy a decir lo que la iglesia dice acerca de este sentido, de la dirección actual desde los principios a través de los apóstoles hasta la actualidad. Jesús no hubiera dicho yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues si se iban a morir los apóstoles, tenían que dejar sucesores, porque esa palabra, esa promesa, se tendría que cumplir de algún modo. Y se cumple porque Jesús hasta la actualidad está dirigiendo a la iglesia. Y tiene que tener sucesión. Les voy a explicar por qué. Esta iglesia es dirigida por los sucesores. La iglesia apostólica, que es la iglesia católica, no solamente es apostólica porque fue fundada en los apóstoles, y sigue siendo porque fue fundada en los apóstoles, pero tiene una sucesión. Sigue siendo porque tiene sucesión. Si no, pues sería cualquier otra iglesia, cualquier otra de las 10,000 que hay en el mundo cristianas. Pero la iglesia católica tiene sucesión, tiene historia. A veces la gente con un poco de necedad hablan y discuten estas cuestiones, pero sí es bien importante que nos documentemos, que estudiemos historia. Nosotros, pues para gloria de Dios, estudiamos como unos 10 años de historia
10 años en el seminario, desde la filosofía ya estamos estudiando historia, de todo lo que influyó en la iglesia, todo lo que tuvo que debatir la iglesia, todo lo que tuvo que defender la iglesia a lo largo de la historia, desde la fundación, toda la historia hasta la actualidad. Es mucha historia que hay que estudiar y pues en la formación que tenemos la dividen así en secciones, desde la iglesia primitiva, los orígenes, la fundación, luego en otro semestre vemos otra fracción de la historia y así lo vamos llevando por años de historia. Pero es bien importante que usted sepa que la Iglesia Católica tiene historia y tiene documentado todo. Todo está documentado. Y la sucesión apostólica igual, la sucesión de los papas igual. Hay pruebas intra y extra iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Bueno, pues es dirigida por los sucesores. Miren, aquí entra en juego la jerarquía. Los apóstoles no dejaron una comunidad huérfana. Nombraron obispos para que los reemplazaran. Por eso cuando el Papa, que es el sucesor de Pedro, y los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, enseñan, no están opinando, sino ejerciendo la misma autoridad que Cristo. Enseñan, no están opinando, sino ejerciendo la misma autoridad que Cristo les dio a los primeros 12. Jesús fue enviado por el Padre y Él envió a los apóstoles y les dio autoridad. Y esa autoridad se transmitió a los sucesores, a los siguientes y a los siguientes hasta la actualidad. Así es de que creer que la iglesia es apostólica significa confiar en que los líderes actuales de la iglesia, como lo son los obispos y el Santo Padre, León XIV, el Papa, en turno ahora, tienen la misma misión y autoridad que los apóstoles para guiar, para santificar y para enseñar. Eso tienen la autoridad.